¿Qué es un sismo? Un sismo es una liberación súbita de energía acumulada y que se propaga en forma de onda sísmica por un territorio, y la propagación es en todas direcciones y tiene entonces un cierto alcance, una cierta magnitud, y provoca una cierta intensidad en la zona afectada. ¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto? Es una difícil diferenciación porque todos son sismos, pero se reserva el concepto temblor para los sismos menores y terremoto para aquellos grandes que son capaces de provocar daño y a veces víctimas fatales, no necesariamente, pero generalmente acompañados de víctimas fatales. Y el límite entre temblores y terremotos es una cosa difusa que no está marcada por una cierta magnitud ni una cierta intensidad. Hay sismos pequeños que pueden provocar víctimas fatales y hay sismos grandes que provocan pocas víctimas, muchas víctimas o cantidades variables, o incluso eventualmente también ninguna víctima, depende de muchas circunstancias. ¿Por qué Chile es un país sísmico? Chile es un país sísmico por su constitución geológica, por las características tectónicas del territorio donde vivimos, donde estamos, donde está Chile, y ahí no hay nada que hacer. Estamos condenados a sufrir terremotos, al igual que muchos otros países en el mundo. Por la situación de choque de placas tectónicas, estamos en la zona de interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, y eso en una zona de subducción, que por lo demás entonces es una zona que se caracteriza por actividad sísmica, actividad volcánica, entre otras, y donde hay una gran zona de convergencia de placas y acumulación de energía. ¿Qué tipo de escalas existen y sus diferencias? Escalas para medir, para cuantificar los sismos, en general existen de dos tipos, que son las escalas de magnitud y las escalas de intensidad sísmica. Las escalas de magnitud están diseñadas para cuantificar en términos relativos lo grande que pueden ser los sismos. Existen varias escalas. Aquí hay una creencia de que esto se expresa solamente o se mide solamente en la escala de Richter, cuando en realidad existen muchas escalas que intentan hacerlo. Para los sismos grandes, de magnitudes mayores a 8, se emplean la escala de magnitud del momento sísmico, y para valores menores pueden ser utilizadas magnitudes de Richter, por ejemplo. Cada una de ellas se basa en mediciones, en partes distintas de un sismograma o de variables derivadas que se pueden obtener a partir de sismogramas, y se expresan en un número, en una escala que es abierta, o sea que no tiene límite superior ni límite inferior, y que mediante ese número que uno obtiene se puede calcular después la energía que liberó cada terremoto. Eso ya es un procedimiento posterior. Y las escalas de intensidad, de las cuales la universalmente empleada, aunque existen otras, es una derivada de la escala de Mercalli, ¿ya? Actualizada para las características actuales de las construcciones, los tipos de materiales que se emplean hoy en día, los diseños que se utilizan, pero es una escala que describe los efectos de un sismo en términos fluctuantes entre un número mínimo, que se le da el valor 1, y el número máximo, el 12, que describe los mayores efectos posibles de ocurrir en un terremoto. Se expresan en números romanos, del 1 al 12, y donde cada número tiene asignado una serie de características que se utilizan para asignarle entonces a un sismo una determinada intensidad en cada una de las localidades donde se hayan hecho observaciones, porque un sismo tiene una sola magnitud y tiene múltiples intensidades
tantas como localidades hayan sido afectadas y donde se hayan hecho observaciones y entrevistas a las personas y el estudio para poder asignarle a cada lugar la intensidad que le corresponde, ¿no? Entonces cada terremoto libera una sola cantidad de energía, a la cual se describe con un número en la escala de magnitudes, y tiene múltiples intensidades que son variables para un mismo sismo, en general intensidades que van decreciendo desde la zona epicentral hacia la periferia. O sea, mientras más cerca del epicentro se esperan intensidades mayores, y mientras más alejado del epicentro, en general la tendencia es a disminuir, aunque existen localidades cercanas a un epicentro que por características locales de geomorfología, de suelos, pueden tener valores menores, y en una zona alejada del epicentro también pueden haber intensidades localmente mayores cuando las características de sitio son deficientes y hay una amplificación del movimiento, por ejemplo, que implica que en ese lugar se acrecienta el movimiento del suelo y por lo tanto los daños pueden ser mayores que en el área circundante. ¿Por qué el terremoto del 60 es el más importante? Bueno, dependiendo de qué variables utilice uno para clasificar los sismos, el terremoto de 1960 puede que no aparezca en ninguna parte, ¿ya? Por ejemplo, en términos de los sismos que mayor cantidad de víctimas fatales han provocado, el sismo de 1960 aparece perdido entre medio de muchos otros, ¿ya? Muy atrás. Pero en todo el planeta el terremoto del 22 de mayo de 1960 es conocido por ser el terremoto que mayor magnitud ha tenido, y por lo tanto se refiere al terremoto que más energía ha liberado desde que a los sismos se les puede medir la magnitud, es decir, desde que existen instrumentos, y esos existen aproximadamente desde principios del siglo XX. Por lo tanto, el sismo de 1960 tiene una connotación en el medio sismológico mundial muy grande, ¿ya? Porque es el de mayor magnitud y se ha mantenido así en estos 55 años que han transcurrido. ¿Está bien llamar el terremoto de Valdivia? Así es conocido porque en la ciudad de Valdivia y sus alrededores, incluyendo parte del valle del río Calle Valdivia y la bahía de Corral, se concentraron los mayores daños y la mayor diversidad de efectos del terremoto. Pero obviamente este tuvo efectos muy serios también en otras localidades como Puerto Montt y como algunas localidades de la isla de Chiloé, ¿ya? En algunos casos más el sismo, como en el caso de Puerto Montt, en otras más los efectos del maremoto o tsunami, como por ejemplo en Ancud. Pero en Valdivia, además del terremoto, además del maremoto que impactó en la bahía de Corral, se puede añadir los efectos de lo que se conoció como el riñiguazo, que 2 meses después afectó al valle del río Valdivia hasta la desembocadura en la bahía de Corral, y que provocó una de las más grandes inundaciones a las cuales ha estado expuesta la ciudad de Valdivia. Entonces ese conjunto de situaciones hace que se le conozca como el terremoto de Valdivia, pero los efectos en general se expresaron en varias de las regiones actuales del país. Me refiero a las regiones como las conocemos, región de los ríos, de los lagos, la región de Aysén también. El tsunami tuvo efectos en Puerto Aysén, por ejemplo, y en la costa de la 9ª región también, en la región de la Araucanía. ¿Cuántos metros midió la ola del tsunami? Bueno, la ola del tsunami tuvo alturas variables porque localmente se pueden producir incrementos notables de esta. En la bahía de Corral, la serie de olas que llegaron, de ellas las mayores tuvieron una altura de aproximadamente 8 metros y medio, pero alcanzaron a afectar, por ejemplo en Corral, hasta la cota de 10 metros.
Pero localmente en la bahía hubo lugares donde esto fue mucho más alto, como algunos puntos cercanos a San Carlos, ¿ya? Según testimonios de la época y vestigios que quedaron a ciertas alturas encaramados en los árboles, por ejemplo. Y eso es absolutamente normal, ¿ya? Por algunas características locales que tienen que ver, por ejemplo, con la configuración de la costa, la batimetría, o sea, la profundidad del agua en la zona de acercamiento de las olas. Estas pueden incrementar su altura localmente en forma notable, pero de ese orden estamos hablando, ¿ya? Del orden de los 10 metros aproximadamente para la bahía de Corral. ¿Qué características tuvo el terremoto en el ámbito social, científico y otros? Bueno, múltiples características por todos los cambios que se produjeron, por los daños que se produjeron. O sea, es un terremoto que ha sido muy estudiado desde el punto de vista de la geología, de la sismología, de la geomorfología también, por los cambios notables que se produjeron en la fisonomía geomorfológica de la ciudad y sus alrededores. El hundimiento del terreno, por ejemplo, provocó cambios notables en los cuerpos de agua, en el ancho de los ríos, en la generación de los humedales. Económicamente significó un cambio brutal en la ciudad de Valdivia, porque de ser una ciudad pujante, una ciudad con muchas industrias, un polo de desarrollo en el sur de Chile, pasó durante muchísimos años, después del sismo, a una situación de una depresión, de un letargo, de una muy lenta recuperación. Eso provocó obviamente también cambios económicos para muchas familias que vieron perdidas sus fuentes de trabajo, todo lo que implicó la reconstrucción, un freno en el desarrollo, un antes y un después en la historia de la ciudad de Valdivia. Como también hubo esa misma situación en siglos anteriores, cuando se produjeron terremotos grandes como el de 1575, por ejemplo. Pero podríamos decir que en muchos aspectos hubo un cambio abrupto, un antes, como decía, y un después en la historia de Valdivia. También hay que decir que en términos geológicos tenemos que situarnos en un momento en que todavía no se hablaba de la tectónica de placas, todavía no se hablaba de la deriva de los continentes, de la subducción, es decir, las explicaciones que había para los terremotos en aquel tiempo eran absolutamente distintas. Entonces, el terremoto de 1960, junto con otros, como por ejemplo el de Alaska, que se produjo 4 años después, significaron aportes muy grandes también para el desarrollo de la geología y de la sismología, cuando todavía estaban haciendo esto, el estudio de las placas, su movimiento, en fin. Entonces, tiene pero un montón de características que lo hacen ser muy conocido a nivel mundial, y por eso también es que se habla del terremoto de Valdivia, pero como señalé hace un rato, los efectos fueron muy diversos y muy extensos también, si consideramos los puntos más alejados en los cuales se produjeron efectos, como es el caso del tsunami, ¿ya? Que afectó en Chile desde la actual 8ª región hasta Puerto Aysén, y con un recorrido transpacífico que llegó a repercutir en Oceanía, en Japón, entre otros lugares. ¿Qué lecciones nos dejó el terremoto? Bueno, dejó muchas lecciones desde el punto de vista de la sismología, la geología, ya he explicado algunos. Para la ciudad de Valdivia dejó lecciones que, según mi parecer, no fueron del todo bien aprendidas, porque reveló una realidad de la ciudad que yo creo que en aquel tiempo muy pocos conocían. Una realidad que se refiere a
a la constitución del suelo en Valdivia, ¿ya? Sobre qué terrenos está levantada la ciudad, o estaba levantada la ciudad en aquel tiempo, y cómo eso debió habernos enseñado a reconstruir la ciudad y a desarrollarla en forma segura, ¿ya? Sísmicamente más segura de lo que está. Por eso digo yo que es una lección no bien aprendida o desaprendida, porque en un primer momento pareció que se había entendido bien. El asunto es que con el terremoto se reveló que habían amplios sectores de la ciudad que estaban levantados sobre lo que antiguamente fueron pantanos. Pantanos que existían hasta mediados del siglo XIX todavía, por ejemplo, en el centro de la ciudad, y sobre los cuales se empezó a construir, bueno, infraestructura urbana, que de cierta forma escondió esta realidad hasta que se produjo el terremoto, y con las características que el mayor daño en la ciudad se concentró en aquellas zonas donde se habían rellenado estos pantanos y se habían levantado viviendas, edificios, calles, etcétera, sobre ellos. Esta concentración del daño en estas zonas de relleno artificial fue pero muy, muy clara, y en la actualidad vemos que más de medio siglo después todavía quedan vestigios de estas áreas destruidas en el propio centro de la ciudad, y que están convertidas en la mayor parte de los casos en patios de estacionamiento de vehículos, playas de estacionamiento de vehículos, y en otros lugares lamentablemente se han ido levantando nuevos edificios, nuevas casas, y que ya están manifestando o manifestaron, de hecho, con el terremoto del 2010, sus características negativas. Voy a poner solamente un ejemplo. El edificio Ferso aquí en Valdivia, que está en podríamos decir, la tercera cuadra de la calle Picarte, entre Ismael Valdés y García Reyes, ¿cierto? El edificio que estaba en la actualidad deshabitado, que tiene esta fachada de vidrio, y que sufrió muchos daños por el terremoto del 2010, ¿no? Ese está ubicado en uno de los peores lugares en que puede levantarse una estructura y con esas características en la ciudad de Valdivia. Lamentablemente se produce en la actualidad en la ciudad de Valdivia relleno artificial que se hace a expensas sobre todo de humedales, ¿ya? Humedales que, por cierto, conviene mantenerlos no solo por aspectos ecológicos, digamos, sino que también por aspectos relacionados con la protección que los humedales ofrecen para eventos hidrometeorológicos, como por ejemplo inundaciones, anegamiento, y porque de ser ocupados para levantar infraestructura ofrecen, de lo que hay aquí en Valdivia, los peores suelos de fundación, ¿ya? Sobre todo cuando ellos son rellenados, y sobre estos rellenos se levantan estructuras. Y estos los tenemos en distintas partes de la ciudad. Aquí mismo en la Isla Teja hay lugares donde estos rellenos se continúan realizando a vista y paciencia de todo el mundo, y donde se levantan viviendas a pocos metros del humedal y sobre estos rellenos artificiales. ¿Cuáles son los lugares o sectores propiamente tal, y acá en Valdivia, que se podrían ver afectados por un terremoto de la misma magnitud? Bueno, de repetirse un sismo como el de 1960 o una magnitud similar, no cabe ninguna duda que aquellas áreas que fueron reconstruidas sobre los rellenos artificiales antiguos, y donde estos rellenos se rehicieron, es decir, como con el terremoto se hundió el terreno, en algunos lugares se volvió a rellenar sobre ellos y se volvió a levantar infraestructuras. Indudablemente esos van a ser los primeros lugares donde se va a producir mucho daño, y donde el daño va a ser más intenso. Bueno, el terremoto del 2010 ya reveló, por ejemplo, cuáles son esos lugares.
Por ejemplo, no puedo citarlos a todos, pero porque seguramente se me va a olvidar alguno y eso no, es peligroso. Pero voy a citar dos ejemplos. Quizás el lugar más simbólico y más llamativo para los valdivianos fue el sector del puerto fluvial, ¿ya? La costanera, donde se dañó mucho la infraestructura allí. Afortunadamente no se dio el muro hacia el río, pero colapsaron las aceras, por ejemplo. Se dañó infraestructura en un sector bastante extenso en ese lugar y hubo de ser reparado. Eso era relleno artificial y sigue siendo relleno artificial porque fue un terreno que se recuperó extrayendo arena del río para colocarla allí detrás del muro, por ejemplo, o detrás del enrocado que hay en la costanera entre el puente Pedro Valdivia y el puente Calle Calle. Ya también allí se observaron grietas, los paños de cemento están desnivelados, en algunos casos con inclinaciones hacia el río. Grietas que ya incluso antes del terremoto del 2010 estaban manifestando la respuesta, ¿cierto?, a la compactación natural del sedimento y los efectos del lavado, de la erosión que hacen las aguas ahí del río. Bueno, ese es un ejemplo claro. El otro ejemplo ya es más interior dentro de la ciudad y corresponde al barrio Beneficencia, ya donde hubo una concentración del daño. Porque ese barrio también está levantado sobre un antiguo pantano. Y bueno, y hubo otros sectores céntricos también bastante afectados en las aceras, por ejemplo en la calle Arauco, en la calle Ismael Valdés, en la calle Chacabuco, que están respondiendo precisamente a la distribución de ese gran pantano que había en el centro de Valdivia. ¿Por qué se cree que puede ocurrir otro terremoto en el país? Porque donde hubo un terremoto se va a repetir un terremoto. Y donde hubo un terremoto grande es un lugar donde se producen terremotos grandes. O sea, estos no son fenómenos aislados, tienen periodos de retorno, periodos de recurrencia. Como todo evento extremo, los eventos de mayor magnitud tienen periodos de retorno grandes, es decir, un tiempo que transcurre entre un evento y otro de iguales características en un mismo lugar, ¿ya? Entonces estos son terremotos que tienen varios siglos de periodo de recurrencia o periodo de retorno, y en la historia de la ciudad de Valdivia esto ya se ha producido. Por ejemplo, en 1575 hubo un sismo de características muy parecidas al de 1960. Prácticamente fue la repetición de un evento que ocurrió en el siglo XVI, y entre medio han habido otros. Hay un problema que yo veo, y es que los ciudadanos comunes y corrientes están pensando exclusivamente en terremotos como el de 1960 o como el de 1575, o sea, eventos de los más grandes. Y no obstante, hay sismos de menor magnitud que provocan también muchos daños, ¿ya? Y un ejemplo de eso es un terremoto que ocurrió hace 5 años, el del 2010, ¿cierto?, que provocó daños en Valdivia, que no fue un sismo, digamos, con la zona epicentral acá en Valdivia, con la zona de mayores daños en Valdivia, pero fue un sismo que a tanta distancia todavía provocó bastante daño, ya con una intensidad de 6. Estudiando un poco la historia de Valdivia, en el siglo XX también hubo otro sismo en el año 1907 que provocó daños en el centro de la ciudad y también víctimas fatales, y de ese sismo muy pocas personas saben. Entonces tenemos que estar preparados no solo para eventos grandes como el de 1960, sino que también para sismos menores. Y además estos sismos grandes, obviamente, por la repercusión que tienen, son tan conocidos mundialmente que queda como la idea fija en las personas de que estos son los sismos de los cuales tenemos que tener precaución y estar preparados para ellos. Pero debemos estar preparados para eventos de todo tipo. También sismos menores pueden provocar mucho daño, incluso víctimas fatales. ¿En qué lugar se ha transformado en laguna sísmica? Bueno, según algunos sismólogos,
todavía no se ha liberado toda la energía que se esperaba que se liberara en el extremo norte de Chile y sur del Perú. Ese puede ser uno de los lugares de mayor probabilidad. También hay otra laguna sísmica en la zona central de Chile y hay quienes, haciendo observaciones y mediciones, están señalando que para la cercanía de Valdivia también hay una probabilidad de un sismo grande. No un sismo como el de 1960 definitivamente, porque estos sismos, como decía, necesitan un tiempo de preparación muy largo, que apenas han transcurrido 55 años. ¿Ya? Pero la verdad es que sismos grandes pueden ocurrir en cualquier parte de nuestro país, por lo menos entre la península de Taitao y el extremo norte de nuestro país, y debemos estar preparados para ello. ¿Cuál es el estado de la sismología en Chile? El estado de la sismología en Chile, esa pregunta deberían hacérsela a un sismólogo, pero a ver, yo diría que tenemos muchas carencias de estaciones sísmicas, por ejemplo. Aquí mismo en la universidad nosotros estamos esperando la instalación de un nuevo instrumental del Servicio Sismológico Nacional. Pero yo quiero destacar que en Chile hay muy buenos sismólogos y hay muy buenos ingenieros especialistas en sismoresistencia, que están contribuyendo con sus conocimientos y con su participación en proyectos concretos a mejorar las condiciones de la sismoresistencia en Chile para las infraestructuras que se levantan. Y en ese sentido yo soy optimista respecto al futuro, pero en lo que no soy optimista es en la calidad de la construcción, y yo creo que ahí está el eslabón débil de la cadena que explica los efectos de los terremotos en la infraestructura, porque uno observa cada cierto tiempo la reacción de personas que empiezan a experimentar que sus viviendas, por ejemplo, están presentando un daño espontáneo que no ha sido como respuesta a sismos, por ejemplo, y entonces uno se pregunta si esa infraestructura está realmente preparada para soportar un sismo de mediana intensidad. O sea, yo a la parte de la ingeniería chilena le tengo mucha fe, porque además han dado pruebas muy concretas de buenos diseños y muy buenas respuestas frente a terremotos muy grandes como el del 27 de febrero, por ejemplo, pero donde yo creo que hay muchísimo por mejorar es en la calidad de la construcción, ya que es la etapa final en el desarrollo de un proyecto. Estimado profesor Rojas, dígame usted, ¿a quién hay que creerle? ¿A los científicos o a Red Quick Alert? ¿A quiénes deben escuchar? ¿A quiénes debemos escuchar? Debemos escuchar a los científicos, debemos escuchar a la gente que tiene experiencia, a la gente que sí sabe. No se debe escuchar a personas que difunden creencias a través de los medios sociales en programas faranduleros que no tienen realmente base científica para apoyar sus ideas, sus aseveraciones, y en ciertos aspectos también se debe escuchar a las personas mayores, se debe escuchar a las personas ancianas que han vivido y que han experimentado a lo mejor varios terremotos en su vida, y que a veces, como la gente del campo conoce del entorno natural y sus manifestaciones, también ellos tienen cosas que decir, que a veces falta un poco la opinión de ellos, o falta que se escuche la opinión de ellos, a veces en planes de desarrollo de un lugar, de una región, de una ciudad. ¿Se puede predecir realmente un terremoto? No,
No con certeza, no con una certeza tal que incluya la fecha, la magnitud, el lugar en forma precisa. Lo que pasa es que hay muchos intentos, obviamente no son solamente ellos los que están o han hecho esto, sino que también hay en diversas partes del mundo esfuerzos por lograr hacerlo, porque en realidad es algo que sería, bueno, por lo menos para ciertas culturas muy útil. Yo tengo mis dudas de que en la cultura occidental y sobre todo en la cultura latinoamericana sea tan bueno saber exactamente cuándo va a ocurrir un sismo. Yo creo que tal vez para culturas orientales sea más factible esperar respuestas buenas, pero me temo que en nuestra cultura se puede prestar para cosas a veces tan malas como los efectos de un terremoto. Hay esfuerzos, por ejemplo, por estudiar el comportamiento de animales para poder predecir eventos sísmicos. Y se han hecho predicciones. En China hay casos de esto, pero el problema es que no son infalibles. Es decir, a veces se anuncia que va a ocurrir un terremoto en cierta parte y ocurre. Y hay ejemplos de eso en que han evacuado pueblos y ciudades y se han evitado muchas víctimas y daños. Pero también ocurre que habiéndose hecho el anuncio no ocurre el sismo, o que sin haberse hecho los anuncios ocurren sismos. Entonces, como no es infalible, no son métodos todavía aceptados. Hay mucho por estudiar, por conocer allí que esperamos en el futuro se pueda lograr.